Más Internacional. Bienvenidos, empieza aquí ahora esta nueva emisión de Red Más Internacional y vamos de una vez con la información. Paraguay está de luto por la muerte en un accidente aéreo del ministro de Agricultura Luis Neiten y de otras 3 personas. El gobierno decretó 3 días de duelo, mientras que las autoridades investigan posibles irregularidades relacionadas con la empresa encargada de este fatídico vuelo. En este video quedó registrado el momento en el que despegó del aeropuerto de Ayolas la avioneta que transportaba al ministro de Agricultura, Luis Neiten. La aeronave partió en la tarde del miércoles 25 de julio con destino a Asunción, pero pocos minutos después del despegue, las autoridades aeroportuarias le perdieron el rastro. Tras 14 horas de búsqueda, el aparato fue encontrado a 300 kilómetros de la capital paraguaya completamente desintegrado. Junto a Neiten viajaban el viceministro de Ganadería Vicente Rigoberto Ramírez Imas, el funcionario Luis Eduardo Charotti y el piloto Gerardo Cayetano López Zárate. Neiten era un veterano político del gobernante Partido Colorado. En mayo pasado había sido designado ministro de Agricultura y Ganadería. Fue gobernador del departamento, miembro de la Junta de Gobierno. Y es un hombre de una familia tradicional y un gran militante colorado, un luchador de nuestro partido, ¿verdad? Familiares del ministro fallecido viven un doble drama, ya que durante la madrugada de este 26 de julio, Irene Dichtiar, madre de Luis Neiten, había fallecido a causa de una enfermedad terminal. El gobierno del presidente Horacio Cartes decretó 3 días de duelo nacional para rendir un homenaje a los funcionarios fallecidos. Las protestas en Nicaragua en contra del régimen de Daniel Ortega cumplieron 100 días este jueves. El número de muertos producto de la sangrienta represión subió a 448, esto según organismos de derechos humanos. Nicaragua cumplió 100 días con parte de sus habitantes en las calles de ciudades como Managua, exigiendo la salida del poder de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, con protestas en las que la población civil ha sido brutalmente atacada por grupos paramilitares. Y con una crisis social en la que mientras unos lloran la muerte de sus seres queridos, otros celebran bailando como lo hicieron estos policías en la retoma sangrienta de Monimbó, en Masaya. Daniel, el pueblo está con él. En las últimas horas, el régimen de Daniel Ortega detuvo al exdiputado opositor Nardo Sequeira en circunstancias que no fueron aclaradas por las autoridades locales. El turismo ha sido uno de los sectores más afectados. Los principales hoteles del país centroamericano lucen prácticamente desolados. La situación meramente es que el turismo en Nicaragua se ha caído en un 100%. Estamos por lo menos de 5 trabajadores que teníamos, ahora solo estamos trabajando familia para sostenernos. En Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence reiteró las críticas de la Casa Blanca en contra del régimen sandinista por sus continuas agresiones a los miembros de la Conferencia Episcopal Nicaragüense, quienes han insistido en adelantar las elecciones para marzo del año entrante. La lista de violadores de la libertad religiosa es larga. Sus crímenes y opresiones abarcan todo el mundo. Aquí en nuestro propio hemisferio, en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega virtualmente está librando una guerra contra la Iglesia Católica. Las manifestaciones comenzaron el 18 de abril cuando Ortega trató de imponer una reforma al sistema de pensiones. Desde entonces y hasta la fecha, la represión ha dejado 448 muertes según cifras entregadas este jueves por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. La oposición venezolana rechazó las medidas anunciadas por Nicolás Maduro para frenar la hiperinflación en su país. Una de ellas consiste, recordemos, en quitarle 5 ceros a la moneda local. Estos bolívares que siguen en manos de los venezolanos pronto van a perder su utilidad. A partir del 20 de agosto, supuestamente debe entrar en circulación un nuevo cono monetario con la siguiente característica. Y la reducción de 5 ceros a la moneda venezolana a través del bolívar soberano, y va a tener una base de cambio e intercambio. El líder opositor Enrique Capriles usó un ejemplo básico para criticar la medida anunciada por el gobierno. Usted gana 52 bolívares y la canasta le cuesta 6.500 bolívares. Quitándole los ceros a la moneda, ¿se resolvió la hiperinflación? ¿Se resolvió el problema? Obvio que no. En las calles de Caracas también reina la incertidumbre, ya que algunos ciudadanos piensan que el régimen sigue dando tumbos con la economía del país. Si no hay efectivo ahorita, con los nuevos cambios de denominación, tampoco los va a haber, porque si la reconversión era para el 4 de agosto y ahora la lanzan para el 20 del mismo mes, de agosto,
tampoco vamos a tener ese nuevo cono monetario. Varios venezolanos aseguran que el problema no se resuelve con un nuevo cono monetario. Esto no tiene solución, aquí tienen 5-0 ni 5. Esto es lo que hay que ponerlo a producir el país, producción y más nada, compadre. Incluso hay quienes insisten en que la solución a la crisis pasa por... y cambiar este modelo socialista que nos está llevando a la ruina. Esto es más de lo mismo, esto no sirve, señores. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Entre tanto, el Banco Central venezolano confirmó otra de las medidas anunciadas el día anterior por Nicolás Maduro. Para finalizar, el directorio celebra la decisión anunciada por el presidente de la República de asignar un activo tan importante como el bloque Ayacucho 2 de la faja petrolífera del Orinoco al ente emisor. Esa determinación provocó una reacción por parte de quien ahora es una de las opositoras más críticas del chavismo, la destituida fiscal Luisa Ortega Díaz. Enviaré una comunicación a la Asamblea Nacional para que inste a los distintos países a que tomen medidas contra la decisión de Maduro de hipotecar ilegalmente las reservas internacionales de Venezuela. Esa acción materializa el saqueo a la nación y prolonga el genocidio. Algunos analistas creen que un nuevo cono monetario no servirá para controlar la hiperinflación que al finalizar este año podría llegar a 1.000.000% según el Fondo Monetario Internacional. También advierten sobre los riesgos de poner en circulación nuevos billetes respaldados con el petro, una criptomoneda inventada por el propio Nicolás Maduro y que no goza de reconocimiento internacional. Entre tanto, varios sectores de la economía venezolana continuaron este jueves con las protestas por las constantes fallas en servicios como la energía y también el agua potable. Un grupo de diputados y líderes de la oposición venezolana encabezaron una manifestación en Maracaibo, en el estado Zulia, para exigirle al gobierno de Nicolás Maduro que solucione las constantes fallas en el sistema eléctrico que afectan a esa región del país. ¡No más apagones! ¡No más apagones! Y en el Zulia nos ha quedado el relámpago del Catatumbo que ilumina nuestro cielo, porque los apagones, el racionamiento del sistema eléctrico es algo invivible. Los habitantes de Maracaibo expresaron que los constantes racionamientos de energía no son el único problema que deben enfrentar. Mientras vivimos en condiciones casi que una tragedia natural, porque no solamente no tenemos electricidad, no tenemos luz, no tenemos electricidad, no tenemos gasolina, no tenemos agua, no hay puntos de venta. Un centenar de personas asistió a la marcha realizada en medio de un ambiente tenso en Venezuela por cuenta de varias manifestaciones de los empleados del sector salud, quienes desde hace un mes vienen exigiendo mejores condiciones salariales. El presidente Nicolás Maduro parece estar cada vez más acorralado, no solo por las manifestaciones opositoras y la crisis económica del país. En las últimas horas, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio fijaron para el 2 de agosto el inicio del juicio contra el mandatario venezolano por delitos relacionados con corrupción. La diligencia judicial sería realizada en Bogotá. El expresidente de Cuba, Raúl Castro, emitió un fuerte pronunciamiento en contra de los Estados Unidos. Lo hizo durante el aniversario número 65 de los fallidos ataques guerrilleros a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Igual que para Venezuela, para Nicaragua, está muy claro que se estrecha el cerco y nuestro pueblo debe estar alerta y preparado para responder a cada desafío con unidad, firmeza, optimismo y fe inquebrantable en la victoria. Momento para una pausa, ya saben ustedes que regresamos en minutos para seguir contándoles las noticias del día alrededor del planeta. Buenas noches. Hoy Nairo Quintana logró mantener la quinta posición de la general a 3 minutos 30 segundos del líder. Mañana se realizará la última etapa de montaña compuesta por 200 kilómetros, donde el colombiano podría aprovechar. La ampliación de esta información en la emisión de las 8 de la noche de Red Más Noticias. Ya estamos de regreso en Red Más Internacional y continuamos con la información. Los bomberos en Grecia ya lograron controlar los incendios que durante 3 días se propagaron a las afueras de Atenas y que cobraron la vida de 81 personas. Ahora la gran labor queda en manos de los rescatistas, quienes junto con los sobrevivientes buscan desesperadamente a los desaparecidos. Dicen que después de la tormenta viene la calma, pero en Grecia
Al paso del tiempo, los sobrevivientes de los incendios poco a poco se van dando cuenta de la cruda realidad. Perdieron seres queridos, perdieron sus carros, perdieron sus casas, lo perdieron todo. Y bajo los escombros, bajo las montañas de cenizas, buscan desesperadamente a los desaparecidos de quienes guardan la esperanza de encontrarlos con vida. Estamos entrando a cada casa quemada, cada casa que sospechamos que puede haber personas, cada casa de la que tenemos información de alguien que nos dio una dirección específica y está buscando a alguien que desafortunadamente estaba en su hogar durante el incendio. El panorama es desesperanzador. La región de Mati, quizás la más afectada tras los incendios, es hoy un pedazo negro en la tierra, una zona en la que sus habitantes lo perdieron todo. Sí, tenemos mucho trabajo por hacer para restaurar la casa de la forma en la que fue construida y que se sienta de la misma forma que antes. Todo es negro por el humo y el polvo. Hay mucho polvo, mucho olor por toda la casa. Ahora, cuando abrimos las ventanas, todo el polvo y el mal olor entra. Es como si toneladas y toneladas de crudo se hubiesen derramado a pocos metros de la playa, en donde año tras año miles de turistas disfrutan del verano. Cada año venimos acá y nos quedamos por 4 o 5 meses del año, así que nuestra vida está aquí. Ahora es muy difícil, muy difícil. Los residentes de Mati se quejan de la falta de presencia del gobierno. Es por esto que el ministro de Defensa llegó al lugar de la tragedia para hablar con sus ciudadanos. Pero para las personas, el ministro llegó tarde. Usted sabe que es un barrio de personas de la tercera edad. Les está pidiendo que vayan y naden 5 kilómetros. ¿Y cómo operaron los buzos de la Marina? ¿Sabe que la mayoría de las personas eran gente mayor? Debimos haber atropellado a las personas entonces. Es lo que estamos diciendo. Tuvo que haber habido algún tipo de protección civil. Quienes perdieron a amigos y familiares buscan respuestas en donde no las hay. Quiero que sepan que vamos a restaurar todo lo que podamos. Solo las vidas de las personas no pueden ser restauradas. Ese es un problema. Lo que debemos arreglar, lo vamos a arreglar. Todo será restaurado excepto las vidas de las personas, que son lo único que no se pueden arreglar. No debió haber pasado, no debió haber pasado. La gente se quemó en carne viva, la gente se quemó en carne viva. La tormenta ya pasó y con su paso mató a 81 personas y más de 180 quedaron heridas. Pero para la calma falta todavía mucho por hacer, mucho por trabajar y muchas heridas por sanar. Y en el mundo, por supuesto, seguimos orando por ellos. Una vez más, el régimen de Irán amenazó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con las consecuencias que tendría el intentar siquiera iniciar una guerra. A principio de semana, el régimen de Hassan Rouhani habría amenazado al presidente Trump. Señor Trump, no juegue con fuego. Esto solo lo llevará a arrepentirse. Se arrepentirá por siempre. Y aunque aseguró que no quiere ir a la guerra con Estados Unidos, advirtió de su poderío militar. No queremos pelear, no queremos irnos a la guerra con Estados Unidos, pero Estados Unidos debe saber bien, debe saber que una guerra con Irán es la madre de todas las guerras. Ellos deben entender esto. Trump respondió por medio de su cuenta de Twitter advirtiendo a Rouhani de no volver a amenazar a Estados Unidos si no quiere sufrir las consecuencias que pocos han sufrido a lo largo de la historia. Hoy, el comandante de las Fuerzas Revolucionarias de Irán volvió a amenazar a Trump. Por la presente le cuento al jugador Donald Trump, tenga en cuenta que estamos cerca de ustedes, más cerca de lo que se imagina. Le aconsejó a Donald Trump hablar con sus predecesores y preguntarles por qué no debería meterse con el pueblo iraní. No debería insultar a la nación iraní, no debería insultar a nuestro presidente, debe tener cuidado acerca de lo que está hablando sobre nosotros. Vaya y pregúntele a sus predecesores y aprenda de sus experiencias. La Casa Blanca aún no ha respondido a las amenazas del régimen de Irán que han subido de tono desde el pasado 8 de mayo, cuando Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear y anunció fuertes sanciones económicas al régimen de Rouhani. El gobierno de Japón ejecutó a los últimos 6 acusados que quedaban del atentado con gas sarín al metro de Tokio en marzo de 1995. Los acusados pertenecían a la secta Verdad Suprema. El 20 de marzo de 1995, en plena hora pico, el líder de la secta Verdad Suprema y sus cómplices lanzaron gas sarín dentro de los vagones del metro de Tokio, ocasionando la muerte de 13 pasajeros e hiriendo a cerca de 5.800 personas más.
Las autoridades japonesas realizaron las capturas correspondientes y el pasado 6 de julio el líder de la secta, Soko Asahara, fue ejecutado por haber sido acusado de asesinato, delito que en la nación del sol naciente se paga con la pena de muerte. Hoy los otros 6 acusados de haber perpetrado el ataque en el metro de la capital japonesa también fueron ejecutados. Estas ejecuciones se han llevado a cabo luego de considerables deliberaciones de las Cortes. La ministra de Justicia se refirió a las secuelas que quedaron en las víctimas del ataque. El miedo, el dolor y la tristeza que este crimen causó en las víctimas, los familiares de las víctimas y aquellos que sobrevivieron y viven con discapacidades desafían la imaginación. Aunque la pena de muerte es una condena que se ha abolido en muchos países, la justicia de Japón la considera necesaria para el castigo a quienes infringen la ley. La mayoría es de la opinión que para los crímenes atroces las ejecuciones son inevitables. Y el hecho de que no se hayan acabado los crímenes atroces como asesinatos y asesinatos por robo, sentimos que es inevitable para los crímenes extremadamente reprensibles llevar a cabo estas ejecuciones. Así que no creo que sea bueno acabar con la pena de muerte en este momento. Con estas ejecuciones, Japón cierra uno de los capítulos más lamentables de su historia. El grupo terrorista Hamas lanzó un cohete hacia la población civil israelí y el Ejército de Defensa de Israel respondió al ataque, mientras que en la frontera con Cisjordania, un palestino apuñaló a 3 civiles israelíes quienes se encuentran en grave estado de salud. Un día de terror vivieron los israelíes. En la frontera con la Franja de Gaza, al oeste de Israel, terroristas del grupo Hamas, grupo que gobierna Gaza desde 2007, lanzaron un cohete a la población civil israelí, el cual fue interceptado por la cúpula de hierro. El Ejército de Defensa de Israel respondió al ataque y abatió a 3 militantes del Hamas. Estamos en una campaña. Esto es un intercambio de golpes, pero al final es una prueba del más poderoso. Estamos agotando todas las posibilidades, pero estamos muy determinados a defender nuestras fronteras. Haremos lo que sea necesario para mantener nuestra seguridad, no solo para las comunidades vecinas a Gaza, sino para el resto de Israel. Mientras esto sucedía en la frontera con Gaza, en la frontera con Cisjordania, zona gobernada por la Organización de Liberación de Palestina, un joven entró ilegalmente a territorio israelí y apuñaló a 3 personas. Las 3 personas fueron trasladadas a un hospital y horas más tarde la víctima, que se encontraba en estado crítico, falleció. Según fuentes oficiales, el atacante de 17 años fue neutralizado y abatido por las fuerzas del Ejército de Defensa de Israel. Las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos fueron suspendidas en 2014 a raíz de la guerra entre el grupo terrorista Hamas y el Ejército de Israel. Momento para una nueva pausa. Continúen con nosotros. Esto es Red Más Internacional. Hola, muy buenas noches, los saludo y les cuento que hoy el presidente del Senado, Ernesto Macías, nos contó en los micrófonos de Red Más Noticias que había tenido una conversación con el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez acerca de su carta de renuncia, que ya la había enviado. Está a la espera de la radicación en la Secretaría del Senado, pero le esperen esta ampliación de esta y otras noticias en nuestra emisión de las 8 de la noche. De regreso sigue aquí nuestro recorrido por las noticias. El vicepresidente de Colombia, el general Oscar Naranjo, intervino ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Esto en la presentación del tercer informe de la misión de verificación. Allí se refirió a los logros en la implementación y aseguró que hay que multiplicar los esfuerzos para seguir disminuyendo la violencia. Como parte de los acuerdos de paz, el ahora disuelto grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia registró 12.623 excombatientes que se reintegraron a la vida civil en el país. El plazo para incluir nombres en dicho listado fue agosto de 2017. Ahora, como uno de los puntos del informe presentado por la Comisión de Verificación, se revela que el partido político FARC está creando un nuevo listado con 1.000 nombres que no habían sido incluidos previamente, por lo que señala como diversas razones. Lo que hemos abierto de común acuerdo con las FARC es que haya 2 rutas de incorporación, la ruta llamada colectiva de incorporación y también ruta individual, para que aquellos excombatientes que no quieren participar de procesos colectivos se presenten ante la Agencia de Reincorporación para iniciar una ruta de reincorporación individual. Y señaló que aunque no se acogerían directamente a lo acordado en el proceso de paz, comenzarían un proceso de reincorporación en el marco de una paz completa. Eso significa tratar de incorporar el máximo de excombatientes de las FARC
algunos de los cuales estaban en cuadrillas armadas y otros que hacían parte de sus grupos de apoyo o milicias populares. Mientras tanto, en Colombia, el alto comisionado de paz, Rodrigo Rivera, despejó dudas respecto al listado señalado en el informe de la ONU. Hasta este momento hemos acreditado como integrantes excombatientes de FARC 13.003 nombres. Un proceso que el vicepresidente calificó de transparente y resaltó que se está haciendo verificación de cada uno de los nombres para certificar que se trata de excombatientes, un punto que se suma a los retos que deberá asumir el nuevo gobierno. Hay retos concretos, proteger la vida de nuestros líderes sociales. Tengo que decirlo aquí claramente. Enfrentamos la más grande contradicción en nuestro país, cuando registramos la tasa más baja de homicidios en 42 años, pero vemos al mismo tiempo cómo los líderes sociales son asesinados. Además de la violencia contra líderes sociales, en el informe también se destacó con preocupación el aumento del comercio de coca y la proliferación de grupos ilegales, factores que serán retos para el nuevo gobierno. A la medianoche de este jueves se vence el plazo otorgado por un juez de California para la reunificación de 2.500 menores de edad separados de sus padres indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México. Debido a la política tolerancia cero de Donald Trump, más de 2.000 niños fueron separados de sus padres. En solo horas se vence el plazo otorgado por el juez federal de San Diego para la reunificación de 2.500 menores de edad con sus padres. Esperan el reencuentro de 2.551 menores de edad entre 5 y 17 años. Pese a lo decretado por el juez, cientos de niños aún no han sido reunidos con sus padres, ya que al parecer 463 de ellos ya no están en los Estados Unidos, tal vez porque fueron deportados. Una situación de difícil solución, ya que 260 menores permanecen a la espera que las autoridades logren localizar a sus padres. En este momento, 915 niños y adolescentes esperan a que las autoridades logren ubicar a sus padres. Para el juez de California, la imposibilidad de reunir a los menores de edad con sus padres está relacionado con el que llama el fracaso del gobierno estadounidense al momento de dividir familias. El 58% de los estadounidenses rechazó la medida de la política de tolerancia cero. El pasado 26 de junio, el juez federal Dana Brown dictaminó que el gobierno debía reunificar a los menores de edad separados de sus padres en la frontera, cuando intentaba entrar a Estados Unidos de manera irregular. La administración Trump justificó la separación con el cumplimiento de la política de tolerancia cero y tras la presentación de cargos criminales a los padres o acudientes que acompañaban a los niños. En caso de que la administración no cumpla con el plazo, el juez podría declarar al gobierno en desacato, lo que no necesariamente aceleraría el proceso de reunificación. Una bomba casera explotó frente a la Embajada de los Estados Unidos en Beijing. La persona que resultó herida fue la responsable de la detonación de este artefacto explosivo. Este era el panorama en las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Beijing. El área alrededor de la embajada en el distrito de Chaoyang, en la capital china, de inmediato fue acordonada por las autoridades. La explosión se registró a la 1 de la tarde hora local cuando el artefacto fue detonado por una persona. Según los responsables de seguridad de la embajada, sostienen que además de quien activó el artefacto, ninguna otra persona resultó herida. Quien hizo la detonación tiene 26 años y se hirió la mano. Inicialmente la explosión fue difundida a través de redes sociales por testigos. La Embajada de Estados Unidos en Beijing es una de las más seguras del mundo, con tecnología puntera y una gran presencia de seguridad. En el incidente, una mujer fue detenida por las autoridades cerca de la Embajada de Estados Unidos, quien se habría rociado gasolina en un supuesto intento de inmolarse. Hay alerta ambiental en Chile. 700.000 salmones quedaron libres por el descuido de una compañía noruega que tiene sede en ese país. La empresa noruega Marine Harvest, productora y distribuidora de comida de mar, fue sancionada con 30 días de inactividad en la ciudad de Santiago por el Tribunal Ambiental chileno. La decisión fue tomada luego de que 700.000 salmones escaparan, número que equivale a 140.000 ratones corriendo por cualquier ciudad del mundo. Hay que decir que el impacto ambiental que tuvo el escape de estos salmones es irreversible. No hay forma de hoy día poder hacer algo para que este impacto no se genere porque ya se está generando. La organización no gubernamental ambientalista Greenpeace
celebró su preocupación con respecto al suceso. Estos salmones no están aptos para el consumo humano, pero hay un daño ecosistémico que es mucho mayor y es mucho más peligroso, porque el salmón, al ser una especie que no es nativa de esta zona, lo que hace es que se come y se devora a todas las otras especies que están en el mar. Es una especie, la verdad, verdaderamente destructora. Según expertos, el acontecimiento pone en peligro no solo la diversidad de especies nativas, sino el patrimonio ambiental y cultural de la región, como la pesca artesanal que sirve como sustento para muchos residentes. Otro de los motivos que tiene en alerta a las autoridades ambientales consiste en que los salmones eran inyectados con medicamentos para aumentar el crecimiento hormonal, causando contaminación de las aguas. Los antibióticos que quedaron sueltos en el mar equivale a lo que Noruega utiliza en 4 años y acá lo tenemos solamente en un escape. Representantes de la empresa noruega están realizando sobrevuelos por la región para buscar a los peces y los encargados del Tribunal Ambiental monitorean algunos ríos locales para evaluar el progreso. Mañana, atentos a esto, desde varios puntos del planeta se podrá presenciar el eclipse lunar más largo del siglo XXI. Según astrónomos, el rojo de la luna se podrá disfrutar por cerca de 1 hora y 40 minutos. Si existen acontecimientos en el universo que han generado fascinación en el ser humano a través del tiempo, son los eclipses. El planeta Tierra está en constante movimiento y así como hay épocas del año en las que en plena luz del día el sol es tapado, hay otras en las que la Tierra se ubica entre el astro rey y la luna, produciendo lo que científicos denominan como un eclipse lunar. Este viernes 27 de julio, muchos serán testigos del eclipse de luna más largo del siglo debido a la distancia entre el satélite y la Tierra. El cuerpo celeste sufrirá un particular cambio durante varios minutos. La tonalidad rojiza se produce porque la luz del sol cruza la atmósfera de la Tierra y está la curva las ondas del rojo. La luna en realidad debería desaparecer en las sombras, pero no es así. Justo cuando entra en el cono de sombra, se vuelve a encender, pero con los tonos rojizos. Según expertos, en la antigüedad la luna roja generó inquietud y especulaciones, pero no causa efectos negativos sobre la salud de las personas. Se va a ver plenamente en Europa, en Rusia, en la India, en el Medio Oriente y en África. No se ve en Colombia ni en ningún lugar de América. Aparte del eclipse, el mundo presenciará otro acontecimiento sin igual. Lo que sí tendremos visible es el planeta Marte, que precisamente este fin de semana está en su punto más cercano en 15 años. Si usted no puede observar el eclipse, no se preocupe, porque no tendrá que esperar una eternidad para presenciar el siguiente. El 21 de enero de 2019, la alineación perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra se volverá a dar y será visible en cualquier rincón del planeta. Llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía, por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.